Poderosamente Podcast, un espacio para hablar de pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Un espacio donde hablaremos del poderoso poder de tu mente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Poderosamente Podcast, un gusto saludarlos. Les recuerdo que quien le habla es Jimena Cano y creadora obviamente de Poderosamente Podcast. Qué rico que estén acá nuevamente escuchando estos episodios cortos con enseñanzas que traigo para ustedes, enseñanzas que digamos he tomado de mi vida, de mi experiencia de vida, muchas las he tomado de libros, muchas de historias de otras personas, pero todas que las he practicado y que me han funcionado muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la edad, de cómo la edad es solo un número y no determina lo que tenemos que estar haciendo en nuestra vida. Y digamos que este episodio está inspirado en varias personas con las que yo estudié hace muchos años, pues en la secundaria o en la primaria, y me escriben porque han escuchado el podcast y me dicen: Jime, qué bacano, qué nota, no sé cómo lo haces, cómo haces incluso para el hecho de estar estudiando después de tanto tiempo. Para quienes no saben, yo toda la vida había querido estudiar comunicación, pero un montón de inseguridades no me dejaban porque yo pensaba que la comunicación era solo estar frente a un televisor, pues presentando en algún programa de noticias o cualquier cosa. O sea, yo solo concebía la comunicación como esto. Y nunca lo hice, pues porque no sentía que tenía como el porte para hacerlo, ¿cierto? Pero siempre me gustó demasiado, me gusta mucho hablar, como lo pueden ver. Y entonces, digamos que fue un sueño frustrado como hasta hace 3 años, ¿cierto? Y resulta que en pandemia hablé con una persona que pues estuvimos hablando, ella me dijo: tú tienes puro porte de comunicadora y relacionista corporativa. Y yo: ¿qué? ¿Qué es eso? Y bueno, descubrí que habían distintos tipos de comunicación. Encontré comunicación y relaciones corporativas y la amé, o sea, en serio, la amé. Y tomé la decisión de empezar a estudiar a pesar de haber pasado tantos años, por así decirlo, porque digamos que tenemos en nuestra cabeza que uno termina el colegio y pues debe empezar la universidad, ¿cierto? Y decidí estudiarla después de que como 13 años más o menos, o sea, siempre mucho tiempo. Y fue con mucho miedo que empecé, o sea, no se los voy a negar, y yo decía: no voy a encajar, de pronto no voy a entender, ya deben de estar actualizados con muchas cosas, y pues ese miedo estuvo siempre ahí latente, pero yo dije: no voy a saber si sí o si no, a menos de que lo intente, ¿cierto? Vi la posibilidad de empezar a estudiar cuando estábamos en pandemia, o sea, cuando todos estamos encerrados, de estudiar de manera virtual. Y la verdad me lleva unas grandes sorpresas, la carrera es mucho más de lo que yo esperaba, me ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba. Y varias de las compañeras mías del colegio, de la universidad, del colegio, de la escuela, me han escrito como que no, que qué bacano, que cómo me he sentido, que ellas también quieren estudiar algo, pero que ya les da miedo, que porque son mamás, un montón de cosas. Y yo hoy vengo a decirles: la de solo un número, y se los he dicho obviamente de manera presencial a ellas. La edad es solo un número que no determina tus comportamientos, que no determina tu inteligencia, que no determina tu disciplina. E incluso yo pienso que el hecho de yo haber empezado a estudiar mucho después me dio como la oportunidad de estar más consciente de lo que es la vida, de aprovechar mejor el tiempo, de sacarle todo el jugo, por así decirlo, a lo que a uno le enseñan, ¿cierto? El hecho de yo ya haber estudiado otra cosa, yo soy tecnóloga en seguridad industrial y salud ocupacional, el hecho de ya haber estado trabajando en algo que digamos no me gustaba, me enseñó como a valorar verdaderamente lo que estoy estudiando. O sea, yo pienso que la mejor opción es uno al menos darse un descanso después del colegio, no voy a decir que 13, 14 años, pero puede ser 6 meses o un año como para parar de estudiar, experimentar otras cosas y después, digamos, entrar más determinado con lo que se quiere hacer. Entonces, bueno, cuando yo decido empezar a estudiar, mi miedo más grande era el número, pues la edad.
y yo decía, no voy a encajar, no voy a entender, y la verdad es que yo siento que encajo muy bien. Obviamente hay cosas en las que no tengo el mismo pensamiento de mis compañeros de la universidad, pero no es como un problema para el desarrollo de mi vida o de mi estudio, ¿cierto? Entonces, hay como un tabú de que tú llegas a cierta edad y te tienes que comportar de tal manera. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a los 40 o a los 50, tienes que cambiar tu forma de vestir, tienes que cambiar tu forma de comportarte, tienes que cambiar el círculo de personas con el que te rodeas, tienes que cambiar tu look, o sea, un montón de cosas. Y yo siento que es algo que poco a poco se ha ido como soltando, porque ya vemos personas que uno dice, no, pero es que no aparentas la edad, y es porque precisamente uno llega a una edad en la que uno todavía se siente súper vivo. O sea, hace poquito yo hablaba con alguien y yo le decía, no aparentas de tener 50 años, y ella me decía, es que yo no me siento de 50, o sea, yo me siento de 20, 30, pero no quiere decir que tenga que cambiar mi look, hacerme un corte de cabello corto porque ya llegué a esta edad, o que tenga que cambiar mi forma de vestir, etcétera. Y hay un tema por ahí como que es que uno debe envejecer con dignidad, ¿cierto? Ay, no, pero si usted debe envejecer con dignidad, pues usted ya se tiene que comportar como la edad que tiene. Y yo digo, o sea, una cosa es envejecer con dignidad y otra cosa es echarse como a morir, por así decirlo, como, bueno, llego a esta edad y ya me despreocupo de mi apariencia, me despreocupo por hacer ejercicio, me encierro en la casa y no hago nada, dejo de aprender, que eso es súper normal. O sea, la gente dice, no, pues yo ya aprendí lo que tenía que aprender, y yo siento que no, que o sea, todos los días uno tiene algo por aprender, todos los días hay un aprendizaje, y si uno se echa como, no, es que yo ya llegué a cierta edad, ya me voy a dejar, me voy a tirar al olvido, pues verdaderamente eso pasa. O sea, el cuerpo y la mente empiezan a mandar señales de, bueno, quedémonos más pasivos, quedémonos más tranquilos, y pues digamos nos vamos oxidando. Entonces, la invitación es a eso, a que la edad es solo un número que no determina tus comportamientos como tal. O sea, si tú quieres salir un fin de semana a bailar, puedes hacerlo. Si tú quieres empezar a estudiar, puedes hacerlo. Si tú quieres lucir cierto tipo de ropa o cierto tipo de corte, puedes hacerlo. No tiene que ser que la edad sea la que determine cómo te tienes que ver o cómo te tienes que comportar. Y el otro tema es que uno no se puede medir con la regla o con el reloj de los demás. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que pensamos, no, pues es que si ya tuvo hijos, por ejemplo, ya hasta ahí le llegó la vida, ya que se dedique a tener hijos o a cuidar al hijo que tuvo, a la hija que tuvo, ya no puedes pensar en estudiar. Y digamos que a mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo tuve a Amelia a los 23 años, y después de tener a Amelia, ya cuando tenía 29, decido empezar a estudiar. Y para mí ha sido una experiencia súper bonita. Obviamente es retadora, aunque yo tengo mucha colaboración de mi suegra y de mi esposo. Es retadora, pero no imposible. O sea, no pensemos que todos tenemos que cumplir con ciertos estándares. Bueno, estudiamos la primaria, la secundaria, salimos, nos graduamos, empezamos a la universidad, después de universidad busco un empleo en el que esté estable, y después de buscar ese empleo, ahí sí me preocupo por una relación, ahí sí empiezo a buscar un hijo o una hija, buscar tener casa propia. O sea, no nos podemos regir como por esas medidas que, digamos, han sido generalizadas. O sea, cada uno puede marcar sus propios pasos, cada uno puede decir, bueno, yo voy a tomar la decisión de primero tener una hija o un hijo, después voy a tomar la decisión de trabajar y por último estudiar, como en el caso mío, ¿cierto? Y yo creo que está bien. O sea, que uno no tiene que decir es que tiene que ser en este orden, porque si no, no va a salir perfecto. Si tú te metes eso en la cabeza de que no va a salir perfecto, pues precisamente eso va a pasar, ¿cierto? Pero si tú te metes en la cabeza, le dices a la mente, no, es que yo soy capaz de en este momento ser responsable de mi hija, ser capaz de trabajar y ser capaz de estudiar, créeme que vas a ser capaz. Obviamente tiene que haber mucho orden, pero así mismo como tiene que haber mucho orden en ese momento, también lo tiene que haber en la adolescencia. O sea, cuando decides estudiar después del colegio también tiene que haber mucho orden.
Entonces es eso, invitarlas a que crean que pueden, a pesar de la edad que ustedes tienen, que pueden hacer un montón de cosas, de que no se pueden echar al olvido o a envejecer desde tan temprana edad. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas, dicen, no, es que yo ya llegué a los 30, yo ya para qué voy a seguir haciendo algo más. El promedio de vida en este momento está entre los 70, 80 años. O sea, te queda más de la mitad de lo que has vivido por vivir. En el promedio, obviamente pueden pasar cosas antes. Entonces, tú llegar y decir a los 30, no, yo no voy a estudiar porque, pues, ¿para qué? Piensa que todavía pueden quedarte más o menos 30, 40 años por vivir. O sea, en 30, 40 años puedes explorar un montón de cosas. No, es que yo estoy muy vieja para emprender. No, yo que me voy a poner a inventar, a emprender, sabiendo que toda la vida he trabajado para una empresa. Amiga, no, o amigo. O sea, si quieres emprender, haz el ensayo. Obviamente uno tiene que tener muchas precauciones, pero haz el ensayo porque tú ya sabes qué pasa si no emprendes. O sea, vas a seguir con lo que tienes. Pero, ¿qué puede pasar si lo haces? Que pueden haber 1000 equivocaciones, que uno se puede caer 1000 veces, sí, obvio. Pero, o sea, la invitación es a que ensayes en caso tal de que lo quieras. No quiere decir que porque en este momento todo el mundo habla de emprendimiento, entonces tú te veas obligado a emprender. No, o sea, es algo que a ti te nazca, o sea, que sea el miedo que no te detenga. Pero si tú no, simplemente no te nace, no quieres emprender, porque trabajar en una empresa también está bien, pues hazlo, ¿cierto? Pero que no sea el número de pues en la edad un determinante para decir no. Y bueno, esa era la invitación del día de hoy. Espero en serio les sirva. Recuerden que me encanta escuchar sus comentarios o leer sus comentarios. Y nada, nos escuchamos muy, muy pronto. Les recuerdo, aparecemos en redes sociales como Poderosamente Podcast 222 y @jime.canov. Ambas en Instagram. El jime.canov es con X. Nos escuchamos luego, que estén muy bien. Un abrazo.